El viento de febrero soplaba con furia sobre las colinas de Pátzcuaro, arrastrando consigo el olor a tierra húmeda y copal quemado. Las calles empedradas del pueblo colonial brillaban bajo la luz mortecina de los faroles de aceite, y en lo alto de la colina el convento de Santa Clara se alzaba como una fortaleza de piedra gris, sus muros manchados por siglos de lluvia y secretos. Era el año de Nuestro Señor de 1728, y en aquellas tierras de Michoacán, donde los susurros de los antiguos dioses purépechas aún resonaban en las aguas del lago, la Iglesia mantenía un control férreo sobre las almas y los cuerpos de sus habitantes. Dentro de los muros del convento, Sor María Inés de la Santísima Trinidad caminaba por el claustro con pasos medidos, su hábito negro rozando las piedras frías del suelo. Tenía 42 años, aunque su rostro demacrado y las profundas ojeras bajo sus ojos oscuros la hacían parecer mucho mayor. Sus manos, ásperas y agrietadas por años de trabajo incesante, sostenían un rosario de cuentas de madera que había tallado ella misma durante las largas noches de insomnio. Cada cuenta representaba una oración, pero también un secreto, un peso que cargaba en silencio desde hacía 17 años. A su lado caminaba una joven de aspecto frágil, casi etéreo. María de los Ángeles tenía 17 años recién cumplidos, y sus ojos del color de la miel brillaban con una mezcla de devoción y melancolía. Su piel pálida contrastaba con el hábito blanco de las novicias, y su cabello negro, rapado según las normas de la orden, comenzaba apenas a crecer en pequeños mechones rebeldes. Había pasado toda su vida entre esos muros, desde que tenía memoria, y no conocía otro mundo que el de las oraciones matutinas, el silencio obligatorio durante las comidas y las largas horas de bordado en el scriptorium. Madre Superiora, requiere tu presencia en la sala capitular, dijo Sor María Inés, sin mirar a la joven. Su voz era apenas un susurro áspero, como el roce de hojas secas. Ve de inmediato y no hagas esperar. María de los Ángeles inclinó la cabeza en señal de obediencia y se apresuró por el corredor, sus pasos resonando en el silencio opresivo del convento. Sor María Inés la observó alejarse, y por un momento una expresión de dolor atravesó su rostro. Apretó el rosario con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Nadie debía saber, nadie podía saber jamás. El convento guardaba muchos secretos, pero ninguno tan terrible como el suyo. En la sala capitular, la Madre Superiora, Sor Catalina del Sacramento, esperaba sentada en una silla de respaldo alto, tallada en madera oscura. Era una mujer de edad avanzada, quizás 70 años, con un rostro surcado de arrugas profundas que parecían cicatrices. Sus ojos pequeños y penetrantes tenían un brillo metálico, y cuando hablaba, su voz retumbaba con la autoridad de décadas de mando absoluto. María de los Ángeles, pronunció su nombre lentamente saboreando cada sílaba. Te he llamado porque ha llegado el momento de que tomes una decisión sobre tu futuro. La joven se arrodilló frente a ella manteniendo la cabeza gacha. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Había esperado este momento durante años, el momento en que podría pronunciar sus votos perpetuos y convertirse en esposa de Cristo, abandonando para siempre cualquier vínculo con el mundo exterior que en realidad nunca había conocido. Sí, Madre Superiora, respondió con voz temblorosa. Sin embargo, continuó la anciana monja, antes de que puedas tomar los votos, debes cumplir con una penitencia especial. Durante las próximas semanas te encargarás de limpiar la cripta bajo la capilla. Es un trabajo que nadie ha realizado en años. María de los Ángeles sintió un escalofrío recorrer su espalda. La cripta era un lugar del que las demás novicias hablaban en susurros aterrorizados. Se decía que allí descansaban los restos de las monjas fundadoras del convento,
pero también se rumoreaba sobre otras cosas, sobre mujeres que habían desaparecido sin dejar rastro, sobre castigos severos aplicados en nombre de la purificación del alma. Como ordene Madre Superiora, dijo, aunque su voz apenas era audible. Esa misma noche, María de los Ángeles descendió por primera vez a la cripta. Llevaba consigo una vela de sebo y un cepillo de cerdas duras. La escalera de piedra descendía en espiral, hundiéndose en la oscuridad como la garganta de alguna bestia antigua. El aire se volvía más frío con cada paso, y un olor peculiar, mezcla de humedad y tierra y algo más dulzón y nauseabundo, invadía sus fosas nasales. Al llegar al fondo, la luz de su vela reveló un espacio amplio de techos bajos, sostenido por columnas de piedra cubiertas de musgo. A lo largo de las paredes había nichos excavados, algunos sellados con lápidas de piedra, otros simplemente abiertos, mostrando la oscuridad interior. En el centro de la cripta había un altar de piedra, manchado con lo que parecían ser restos de cera de velas, aunque el color era extrañamente oscuro, casi rojizo. María de los Ángeles comenzó a limpiar, frotando las piedras con movimientos mecánicos mientras rezaba en voz baja. Pero mientras trabajaba, no podía dejar de sentir que algo estaba mal, que había ojos observándola desde las sombras. Intentó concentrarse en sus oraciones, pero su mente vagaba hacia pensamientos prohibidos. ¿Quiénes eran sus padres? ¿Por qué había sido dejada en el convento siendo apenas una bebé? Las monjas nunca le habían dicho nada, y ella había aprendido desde pequeña a no hacer preguntas. En una de las lápidas, mientras limpiaba el polvo acumulado, descubrió una inscripción casi borrada por el tiempo. Acercó la vela para leer mejor. Aquí yace Sor Beatriz de la Luz, quien pecó contra la pureza de nuestra orden. Que Dios tenga misericordia de su alma. Anno Domini 1711. El año 1711, hace 17 años, la misma edad que ella tenía. Un pensamiento terrible comenzó a formarse en su mente, pero lo apartó de inmediato. Era una blasfemia siquiera considerarlo. Mientras continuaba limpiando, su mano rozó algo suelto en una de las juntas entre las piedras del suelo. Al ejercer presión, una pequeña losa se movió, revelando un espacio hueco debajo. Con manos temblorosas, María de los Ángeles apartó la piedra completamente. Dentro del hueco había un pequeño cofre de metal, corroído por el tiempo y la humedad. No debería abrirlo. Lo sabía. Pero algo más fuerte que la obediencia, algo primario y urgente, la impulsó a levantar la tapa oxidada. Dentro había varios objetos: un medallón de oro con una cadena rota, un pañuelo bordado con iniciales que no podía descifrar en la tenue luz, y un pequeño libro encuadernado en cuero. Tomó el libro con manos temblorosas y lo abrió. Las páginas estaban amarillentas y manchadas, pero la caligrafía aún era legible. Era un diario, escrito en primera persona. Comenzó a leer, y con cada palabra el terror crecía en su pecho. 15 de marzo de 1710. He cometido el pecado más terrible que una monja puede cometer. Llevo en mi vientre el fruto de mi debilidad, de mi caída en la tentación. El padre Sebastián me ha prometido que nadie sabrá, que podré dar a luz en secreto y que la criatura será enviada lejos, a una familia que la acoja. Pero temo por mi alma, temo por la inocente que llevo dentro. María de los Ángeles continuó leyendo, incapaz de detenerse, aunque las lágrimas comenzaban a nublar su visión. 20 de enero de 1711. Mi hija nació anoche. Es perfecta, con ojos como la miel y un llanto que parte el corazón. La Madre Superiora me ha quitado de los brazos apenas la vi respirar. Dice que será entregada a una familia piadosa. He rogado poder despedirme, besar su frente una última vez, pero me lo han negado. Dicen que es por mi bien, para que pueda purificarme del pecado.
Las manos de María de los Ángeles temblaban tanto que casi dejó caer el libro. Continuó leyendo las últimas entradas, cada una más desesperada que la anterior. 5 de febrero de 1711. He descubierto la verdad terrible. Mi hija no fue enviada lejos. Está aquí, en el convento. La he visto con mis propios ojos, alimentándose de una de las nodrizas que la Madre Superiora mantiene en secreto en el ala norte. Mi niña está aquí. Quieren criarla como monja, como si fuera una huérfana más dejada en nuestras puertas. Me han advertido que si revelo la verdad, si intento acercarme a ella, seré castigada severamente. 20 de febrero de 1711. Ya no puedo soportarlo. Cada día la veo crecer, y cada día tengo que fingir que es una extraña. La Madre Superiora me obliga a cuidarla, a alimentarla, pero sin revelar jamás quién soy. Es una tortura refinada, un castigo peor que cualquier flagelación. He pensado en huir con ella, en escapar de este infierno disfrazado de santidad, pero ¿a dónde podríamos ir? ¿Qué futuro tendría una monja fugitiva y su hija bastarda en estas tierras donde la Iglesia lo ve todo? La última entrada estaba escrita con letra temblorosa, casi ilegible. 28 de febrero de 1711. Han descubierto este diario. Sé lo que viene. Escucho sus pasos acercándose. Madre de Dios, protege a mi hija. Que nunca sepa la verdad de su nacimiento. Que nunca sufra como yo he sufrido. Perdóname, pequeña María. El libro terminaba abruptamente. María de los Ángeles lo cerró y lo apretó contra su pecho, sollozando en silencio. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. ¿Era posible? ¿Podría ser ella la niña mencionada en ese diario? Un ruido la sacó de su ensimismamiento. Pasos que descendían por la escalera. Rápidamente, guardó el libro en el hueco. Volvió a colocar la piedra en su lugar y se puso de pie, intentando parecer ocupada limpiando. Sor María Inés apareció en el umbral de la cripta, su figura proyectando una sombra alargada sobre las paredes. Sus ojos se encontraron con los de María de los Ángeles, y por un momento pareció haber un destello de pánico en ellos. «Es tarde», dijo con voz ronca. «Debes retirarte a tu celda. La cripta puede esperar hasta mañana». María de los Ángeles asintió y comenzó a subir las escaleras, pasando junto a Sor María Inés. Por un instante, sus brazos se rozaron y la joven sintió un escalofrío. Había algo en la manera en que la monja la miraba, algo que nunca había notado antes. No era solo devoción o preocupación pastoral, era algo más profundo, más doloroso. Era el mismo tipo de mirada que había visto en las madres del pueblo cuando visitaban el convento con sus hijas. Una mirada de amor mezclado con pérdida. Esa noche, María de los Ángeles no pudo dormir. Se quedó en su estrecha celda, mirando el techo de vigas de madera, mientras su mente repasaba una y otra vez las palabras del diario. Pequeña María. Su nombre. ¿Sería una coincidencia? En el convento había habido muchas Marías a lo largo de los años, pero la edad coincidía, los detalles coincidían, y entonces recordó algo que siempre le había parecido extraño. Desde que tenía memoria, Sor María Inés había estado a su lado, cuidándola, enseñándola, guiándola. Las otras novicias tenían diferentes mentoras, pero ella siempre había estado bajo la tutela de Sor María Inés. Siempre. Se levantó de su jergón y caminó hacia la pequeña ventana con barrotes de su celda. Desde allí podía ver el lago de Pátzcuaro, su superficie plateada bajo la luz de la luna. En la orilla opuesta, las luces de las casas de los pescadores purépechas parpadeaban como estrellas caídas. Eran personas libres, pensó. Podían amar, tener familias, vivir sin los muros que la aprisionaban. Por primera vez en su vida, María de los Ángeles sintió algo que nunca había experimentado antes. Rabia.
rabia contra las paredes que la encerraban, contra las reglas que la sofocaban, contra el silencio forzado que la rodeaba. Si lo que sospechaba era cierto, si Sor María Inés era realmente su madre, entonces toda su vida había sido una mentira. Una mentira piadosa, quizás, pero mentira al fin. Necesitaba saber la verdad sin importar el costo. Los días siguientes transcurrieron en una agonía de incertidumbre. María de los Ángeles continuó con sus labores diarias en el convento, asistiendo a las oraciones del alba en la capilla helada, trabajando en el scriptorium donde las monjas copiaban manuscritos religiosos, y cumpliendo con su penitencia en la cripta. Pero cada momento libre lo dedicaba a observar a Sor María Inés, buscando señales, alguna confirmación de sus sospechas. La monja, por su parte, parecía cada vez más nerviosa. María de los Ángeles notó cómo sus manos temblaban durante la misa, cómo evitaba mirarla directamente a los ojos, cómo sus labios se movían en oraciones constantes, como si intentara expiar algún pecado terrible. Una tarde, mientras el sol de marzo derramaba su luz dorada sobre el claustro, María de los Ángeles se atrevió a romper el silencio. Encontró a Sor María Inés en el jardín del convento, arrodillada junto a un pequeño huerto de hierbas medicinales. La monja arrancaba malas hierbas con movimientos mecánicos, sus dedos manchados de tierra. «Hermana», dijo María de los Ángeles con voz suave, «¿puedo hacerle una pregunta?» Sor María Inés se tensó visiblemente, pero no levantó la vista. «Habla, hija. ¿Quiénes fueron mis padres?» El silencio que siguió fue tan profundo que María de los Ángeles pudo escuchar el zumbido de las abejas en las flores cercanas, el murmullo del viento entre las ramas de los naranjos del jardín y el latido frenético de su propio corazón. Finalmente, Sor María Inés respondió con voz tensa. «Fuiste dejada en la puerta del convento siendo una recién nacida. No se sabe quiénes fueron tus progenitores. Es la voluntad de Dios que estés aquí. ¿Y nunca intentaron averiguarlo?», insistió María de los Ángeles. «¿Nunca buscaron a mi familia? Estas preguntas no son apropiadas para una novicia», respondió la monja con sequedad, poniéndose de pie bruscamente. La tierra cayó de sus manos como cenizas. «Tu familia es ahora la Iglesia, tu madre es la Virgen María, y tu padre es Dios Todopoderoso. No necesitas saber más». Pero había algo en su tono, una desesperación apenas contenida, que confirmó las sospechas de María de los Ángeles. Esta mujer sabía algo. Esta mujer estaba ocultando algo. Esa noche, María de los Ángeles esperó hasta que todas las monjas estuvieran dormidas. El convento seguía un horario estricto, maitines a medianoche, laudes al alba, y entre esas horas se esperaba que todas estuvieran en sus celdas, en oración o reposo. Pero María de los Ángeles había decidido quebrantar las reglas por primera vez en su vida. Envuelta en su capa, se deslizó por los corredores oscuros, evitando las áreas donde sabía que la Madre Superiora colocaba a las monjas ancianas para vigilar. Llegó a la celda de Sor María Inés y escuchó a través de la puerta. Había voces. La monja estaba hablando con alguien. «No puedo seguir con esto», decía Sor María Inés con voz quebrada. «Cada día es un tormento. Verla crecer, verla convertirse en una mujer y no poder decirle la verdad». «Hiciste un juramento», respondió otra voz más áspera. María de los Ángeles reconoció el tono de la Madre Superiora. «Juraste ante Dios que mantendrías el secreto, por el bien de la niña, por el bien de la orden. ¿Por el bien de quién?». La voz de Sor María Inés subió de tono, teñida de amargura. «Por el bien de la Iglesia que encubre sus pecados. Por el bien de un sistema que castiga a las mujeres por su humanidad, mientras los hombres que las sedujeron siguen celebrando misas sin consecuencias». El sonido de una bofetada
resonó en el silencio. María de los Ángeles se encogió instintivamente. «Controla tu lengua», siseó la Madre Superiora. «El padre Sebastián fue trasladado hace años. Pagó su penitencia. Tú deberías hacer lo mismo. Si revelas la verdad, destruirás a esa muchacha. La convertirás en una paria, en una bastarda sin futuro. Aquí, en el convento, tiene un propósito, una vida. Una vida de engaño», sollozó Sor María Inés. «Una vida construida sobre mentiras. Una vida», repitió la Madre Superiora con firmeza, «que es más de lo que tendría afuera. Ahora, contrólate. En 2 semanas se celebrará la ceremonia de votos perpetuos. María de los Ángeles se convertirá en esposa de Cristo y este asunto quedará sellado para siempre». María de los Ángeles se alejó de la puerta, temblando. Había escuchado suficiente. La verdad, esa verdad que había sospechado, pero que una parte de ella había esperado que fuera falsa, ahora era innegable. Sor María Inés era su madre. La había concebido en pecado con un sacerdote, y luego había sido forzada a criarla en secreto, sin poder nunca reconocerla como su hija. Regresó a su celda y se sentó en el jergón, abrazando sus rodillas contra el pecho. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero las ahogó en silencio, mordiéndose el labio hasta sentir el sabor de la sangre. ¿Qué podía hacer? Si revelaba lo que sabía, destruiría a Sor María Inés, pero si se quedaba callada, si pronunciaba los votos perpetuos, estaría aceptando una vida basada en la mentira más cruel de todas. En las semanas siguientes, el convento se preparó para la ceremonia de votos perpetuos. María de los Ángeles sería una de las 3 novicias que tomarían los votos ese año. Las otras 2 eran muchachas que habían llegado al convento en su adolescencia, huyendo de matrimonios arreglados o de familias empobrecidas que no podían mantenerlas. Parecían genuinamente felices con su elección, contentas de dedicar sus vidas a Dios. Pero María de los Ángeles se sentía como si estuviera caminando hacia su propia tumba. Durante los ensayos de la ceremonia, Sor María Inés evitaba mirarla. La monja había adelgazado notablemente, sus pómulos sobresalían de manera pronunciada y sus ojos estaban hundidos en cuencas oscuras. Era como si estuviera consumiéndose desde adentro. Una noche, solo 3 días antes de la ceremonia, María de los Ángeles despertó con un sobresalto. Había escuchado un grito, o quizás lo había soñado. Se levantó y se asomó por su ventana. En el claustro, iluminado por la luna llena, vio una figura que corría. Era Sor María Inés. Sin pensarlo 2 veces, María de los Ángeles salió de su celda y la siguió. La monja corría hacia la parte antigua del convento, aquella sección que había sido abandonada después del terremoto de 1697 y que ahora estaba prohibida. Las piedras eran inestables, decían. Las vigas podían colapsar en cualquier momento. María de los Ángeles la siguió a través de pasillos derruidos y habitaciones vacías, hasta que Sor María Inés se detuvo frente a una puerta de madera podrida. Con manos temblorosas, la abrió. Adentro había una pequeña habitación que, sorprendentemente, estaba limpia y cuidada. Había una mesa con un crucifijo, y en las paredes colgaban pequeños dibujos infantiles, preservados cuidadosamente, dibujos que María de los Ángeles reconoció de inmediato, porque los había hecho ella misma cuando era niña. Sor María Inés se arrodilló frente al crucifijo y comenzó a llorar, un llanto profundo y desgarrador que parecía surgir del mismo núcleo de su ser. «Perdóname, Señor», gemía. «Perdóname por ser débil. Perdóname por amar lo que no debería amar. Perdóname por desear lo que está prohibido». María de los Ángeles entró en la habitación. Sor María Inés giró bruscamente, sus ojos enrojecidos y llenos de terror.
María de los Ángeles, susurró, no deberías estar aquí. Ninguna de las dos debería estar aquí, respondió la joven con voz firme. Pero aquí estamos. Madre. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellas, pesada como una lápida. Sor María Inés se puso de pie, tambaleándose, y por un momento pareció que iba a desmayarse. «¿Cómo?», comenzó a decir. «Encontré el diario de Sor Beatriz», dijo María de los Ángeles, «en la cripta, y escuché tu conversación con la Madre Superiora». Sor María Inés cerró los ojos, y dos lágrimas rodaron por sus mejillas. «Entonces lo sabes, sabes que soy una pecadora, una mujer caída que no merece ni siquiera pronunciar el nombre de Dios». «Sé que eres mi madre», dijo María de los Ángeles, y su propia voz se quebró. «Sé que durante 17 años me has cuidado sin poder decírmelo. Sé que has sufrido cada día de tu vida». Se miraron en silencio, y entonces, por primera vez, Sor María Inés extendió los brazos. María de los Ángeles corrió hacia ella y se abrazaron, llorando juntas, todas las barreras de años de silencio forzado finalmente rotas. «Mi niña», susurraba Sor María Inés, acariciando el cabello rapado de su hija. «Mi pequeña María, cuánto he anhelado este momento, cuánto he deseado poder llamarte mía». «¿Por qué?», preguntó María de los Ángeles entre sollozos. «¿Por qué nunca me lo dijiste?» «Para protegerte», respondió Sor María Inés. «Si se supiera la verdad, serías marcada como bastarda. No tendrías futuro ni dentro ni fuera del convento. Al menos así, como huérfana, tienes la posibilidad de una vida respetable, aunque sea tras estos muros». «¿Respetable?». María de los Ángeles se apartó, mirando a su madre a los ojos. «¿Qué tiene de respetable una vida construida sobre mentiras? ¿Qué tiene de santo un lugar que separa a madres de hijas, que castiga el amor y llama pureza a la crueldad?» Sor María Inés la miró con una mezcla de orgullo y terror. «Ten cuidado con lo que dices, hija. Estas paredes tienen oídos. Que escuchen», dijo María de los Ángeles con una determinación que sorprendió a ambas. «No voy a tomar los votos perpetuos. No voy a encadenarme a esta vida de secretos y opresión». «¿Qué harás entonces?», preguntó Sor María Inés, su rostro pálido. «¿A dónde irás? No tienes familia, no tienes recursos, no tienes nada». «Tengo la verdad», respondió María de los Ángeles, «y tengo a una madre que, aunque tarde, finalmente puedo reconocer». Pero antes de que pudieran continuar la conversación, escucharon pasos acercándose. Sor María Inés empujó a María de los Ángeles hacia una esquina oscura de la habitación, justo cuando la Madre Superiora entraba, acompañada de dos monjas ancianas. «Sabía que acabarías aquí», dijo la Madre Superiora con voz gélida. «Sabía que tu debilidad te traicionaría». Sus ojos se posaron en María de los Ángeles, oculta en las sombras. «Y veo que has traído testigos de tu pecado. ¡Qué conveniente!». La Madre Superiora avanzó hacia el centro de la habitación, su presencia llenando el espacio como una tormenta oscura. Las dos monjas que la acompañaban, Sor Dolores y Sor Asunción, ambas mujeres de edad avanzada con rostros endurecidos por décadas de disciplina rigurosa, se quedaron en el umbral, bloqueando cualquier posible escape. «Pensé que habías aprendido a controlar tus impulsos», dijo la Madre Superiora dirigiéndose a Sor María Inés. «Pensé que 17 años de penitencia habrían sido suficientes para purificar tu alma. Pero veo que el demonio de la maternidad carnal aún corrompe tu corazón». Sor María Inés se irguió, y por primera vez en años, María de los Ángeles vio un destello de desafío en los ojos de su madre. «No es el demonio, Madre Superiora, es amor. El mismo amor que Dios tiene por sus hijos, el mismo amor que la Virgen María tuvo por Jesús. ¿Cómo puede ser pecado amar a mi propia hija?». La bofetada resonó en la habitación como un trueno.
Sor María Inés se tambaleó, llevándose una mano a la mejilla enrojecida. «No menciones a la Santísima Virgen en el mismo aliento que tu lujuria», siseó la Madre Superiora. «Ella fue elegida por su pureza. Tú fuiste mancillada por tu debilidad. No hay comparación». María de los Ángeles salió de las sombras, interponiéndose entre su madre y la Madre Superiora. «Basta», dijo con voz firme. «No tiene derecho a tratarla así». La Madre Superiora la miró con una mezcla de sorpresa y desdén. «¿No tengo derecho? Soy la autoridad de Dios en este convento. Toda alma aquí está bajo mi cuidado y mi disciplina». «Su cuidado ha sido una prisión», respondió María de los Ángeles. «Su disciplina ha sido crueldad, y sus secretos han destruido vidas». El rostro de la Madre Superiora se endureció aún más. «Estás hablando como una hereje. ¿Es esto lo que has estado envenenando en la mente de esta muchacha, María Inés? ¿La has llenado de pensamientos de rebelión?» «Yo no le he dicho nada», respondió Sor María Inés. «Ella descubrió la verdad por sí misma». «Entonces es aún peor», dijo la Madre Superiora. Hizo una seña a las dos monjas en la puerta. «Lleven a María de los Ángeles a la celda de aislamiento. Necesita tiempo para reflexionar sobre sus pecados antes de la ceremonia de votos». Las dos monjas avanzaron, pero María de los Ángeles retrocedió. «No voy a tomar los votos. No voy a entregarle mi vida a una institución construida sobre mentiras y opresión». «No tienes elección», dijo la Madre Superiora. «Has vivido toda tu vida a expensas del convento. Nos debes tu lealtad, tu obediencia, tu vida misma». «No le debo nada a una prisión», respondió María de los Ángeles. «Me voy de aquí». «¿Y a dónde irás?». La voz de la Madre Superiora era ahora casi burlona. «¿Crees que el mundo exterior te recibirá con los brazos abiertos? Eres una bastarda sin nombre, sin familia, sin dote. En el mejor de los casos, acabarás en un burdel. En el peor, morirás de hambre en alguna cuneta». «Prefiero morir libre que vivir encadenada», dijo María de los Ángeles. Sor María Inés se adelantó, tomando la mano de su hija. «Si ella se va, yo voy con ella». El silencio que siguió fue absoluto. Las monjas en la puerta intercambiaron miradas de shock. La Madre Superiora palideció, y por un momento pareció que iba a sufrir un colapso. «¿Te atreves?», susurró finalmente. «¿Te atreves a romper tus votos perpetuos? ¿A renegar de tu compromiso con Cristo?». «Mis votos fueron pronunciados bajo coacción», dijo Sor María Inés, y había una fuerza en su voz que María de los Ángeles nunca había escuchado antes. «Fui obligada a entrar a este convento para esconder mi pecado. Nunca tuve verdadera vocación, solo miedo». «Mentirosa», escupió la Madre Superiora. «Fuiste tú quien suplicó ser admitida, quien rogó por la misericordia de la Iglesia. Porque la alternativa era ser apedreada en la plaza pública», respondió Sor María Inés. «Porque ustedes me dijeron que si no me sometía, mi hija sería arrojada al río. No tuve elección entonces, pero la tengo ahora». La Madre Superiora respiraba con dificultad. Su rostro había pasado de la palidez a un rojo intenso. «Si cruzan esa puerta, serán excomulgadas. Sus almas estarán condenadas por toda la eternidad». «Entonces que así sea», dijo Sor María Inés. «Prefiero la condenación en el infierno a esta condenación en vida». Tomó a María de los Ángeles de la mano y comenzó a caminar hacia la puerta. Las dos monjas ancianas se movieron para bloquearles el paso, pero la Madre Superiora levantó una mano. «Déjenlas ir», dijo con voz helada. «Déjenlas ir y que el mundo las devore». Pero mientras María de los Ángeles y Sor María Inés pasaban junto a ella, la Madre Superiora añadió en voz baja, solo para que ellas pudieran escuchar: «No llegarán lejos. En cuanto se sepa que una monja ha huido del convento, las autoridades las buscarán, y cuando las encuentren, María Inés será juzgada por romper sus votos sagrados.
La pena por apostasía es la hoguera. Las palabras cayeron sobre ellas como una losa de piedra, pero María de los Ángeles apretó la mano de su madre y siguieron caminando. Atravesaron los pasillos oscuros del convento, sus corazones latiendo con fuerza. María de los Ángeles sabía que tenían que ser rápidas. Una vez que la Madre Superiora diera la alarma, todas las salidas serían bloqueadas. Corrieron hacia la cocina, donde sabía que había una puerta pequeña que daba al huerto trasero, la que usaban los proveedores para entregar alimentos. La puerta estaba cerrada con un pesado candado, pero Sor María Inés tomó un cuchillo de carnicero de la mesa de trabajo y comenzó a forzar el mecanismo. Sus manos temblaban y el sudor corría por su frente a pesar del frío de la noche. «Date prisa, madre», susurró María de los Ángeles, mirando nerviosamente hacia atrás. Finalmente, el candado cedió con un chasquido metálico. Abrieron la puerta y salieron al huerto. El aire nocturno era fresco y olía a tierra húmeda y hierbas aromáticas. Sobre ellas, la luna llena brillaba como un ojo plateado, iluminando su camino. Corrieron a través del huerto, tropezando con las hileras de vegetales, hasta llegar al muro exterior del convento. Era alto, de unos 3 metros, construido con piedras ásperas. Sor María Inés miró a su hija. «No puedo escalarlo», dijo, su voz revelando su edad y los años de privaciones. «Pero tú sí, vete, hija, escapa mientras puedas». «No te voy a dejar», respondió María de los Ángeles con determinación. «Encontraremos otra manera». Buscaron a lo largo del muro hasta encontrar una sección donde un árbol antiguo, un ahuehuete centenario, crecía cerca. Sus ramas se extendían sobre el muro. María de los Ángeles trepó primero, sus manos y pies encontrando apoyo en la corteza rugosa. Una vez arriba, se tendió sobre el muro y extendió su mano hacia su madre. «Toma mi mano», dijo. «Puedes hacerlo». Sor María Inés trepó con dificultad, sus movimientos torpes después de décadas sin ejercicio físico real. Pero el amor era un motivador poderoso, y con la ayuda de su hija logró llegar a la cima del muro. Desde allí podían ver el pueblo de Pátzcuaro dormido, sus casas de adobe y techos de teja extendiéndose hacia el lago. Más allá, las aguas oscuras reflejaban las estrellas como joyas dispersas. Saltaron al otro lado, cayendo sobre hierba alta. María de los Ángeles ayudó a su madre a levantarse, y juntas comenzaron a correr cuesta abajo, alejándose del convento. Pero no habían llegado muy lejos cuando escucharon el sonido de las campanas. La alarma había sido dada. Detrás de ellas, las luces comenzaron a encenderse en el convento, y pronto escucharían las voces de búsqueda. «Por aquí», jadeó Sor María Inés, guiando a su hija hacia un camino que descendía serpenteando entre los pinos. «Conozco un lugar, una familia purépecha que solía traernos pescado al convento. Son gente buena. Quizás nos ayuden». Corrieron por el camino empinado, sus pulmones ardiendo, sus pies descalzos sangrando por las piedras afiladas. Detrás de ellas escuchaban el ladrido de perros. La Madre Superiora debía haber enviado a los guardias del convento con los sabuesos. Llegaron a un pequeño claro donde había una choza de madera con techo de paja. Una delgada columna de humo salía de un agujero en el techo, indicando que había alguien despierto. Sor María Inés golpeó la puerta con urgencia. Un hombre de mediana edad abrió. Sus ojos oscuros mostraban sorpresa al ver a 2 monjas en su puerta en plena noche. Era purépecha. Su rostro mostraba los rasgos característicos de su pueblo y vestía la ropa simple de un pescador. «Padre Mateo», dijo Sor María Inés en purépecha, un idioma que María de los Ángeles se sorprendió de que su madre conociera. «Necesitamos ayuda, por favor». El hombre las miró durante un largo momento, escuchando los ladridos cada vez más cercanos. Finalmente, asintió y las hizo pasar. «Rápido»,
dijo en español con acento marcado. «Escóndanse en el sótano. Mi esposa las cubrirá». Las guió hacia una trampilla en el suelo, que revelaba un pequeño espacio subterráneo usado para almacenar pescado ahumado. El olor era intenso, pero no tenían opción. María de los Ángeles y Sor María Inés descendieron y el hombre cerró la trampilla sobre ellas. En la oscuridad absoluta se abrazaron, escuchando los sonidos amortiguados de arriba. Los perros llegaron, ladrando ferozmente. Escucharon voces de los guardias del convento interrogando al pescador. Pero el hombre mantuvo su historia. No había visto a nadie. Pasaron horas en ese espacio reducido, respirando el aire viciado, sus cuerpos doloridos y ateridos. María de los Ángeles podía sentir el corazón de su madre latiendo contra el suyo, un ritmo errático que revelaba su miedo y agotamiento. Finalmente, cuando el amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa pálido, la trampilla se abrió. El pescador las ayudó a salir. «Se han ido», dijo, «pero volverán. No es seguro que se queden aquí». «¿Por qué nos ayuda?», preguntó María de los Ángeles. El hombre sonrió con tristeza. «Porque mi hermana también estuvo en ese convento. Nunca salió. Dijeron que murió de fiebre, pero yo sé la verdad. La castigaron hasta la muerte por intentar escapar. Les dio algo de comida, tortillas de maíz y frijoles y un poco de agua. Mientras comían con avidez, el pescador les explicó su plan. Hay un barco que parte hacia Veracruz esta tarde, desde el embarcadero en Quiroga. Lleva cargamento de madera y pescado seco. El capitán es... digamos que no hace muchas preguntas si el precio es correcto. «No tenemos dinero», dijo Sor María Inés. «No necesitan dinero», respondió el hombre. «Considérenlo mi ofrenda por el alma de mi hermana». Les dio ropas de campesinas, simples huipiles y faldas de algodón, para que pudieran deshacerse de los hábitos que las identificaban. María de los Ángeles se cambió primero, sintiendo la extrañeza de la ropa secular después de una vida entera en hábitos religiosos. Su madre tardó más. Sus dedos temblaban mientras desataba el hábito negro que había llevado durante más de 20 años. Cuando finalmente se lo quitó, reveló un cuerpo demacrado, marcado por cicatrices de flagelaciones autoimpuestas. María de los Ángeles ahogó un grito al verlas. «Madre», susurró, tocando suavemente las cicatrices. «Cada marca es un día que no pude decirte que te amaba», dijo Sor María Inés con voz rota. «Cada una es un recordatorio de mi pecado». «No», dijo María de los Ángeles con fiereza, «no son marcas de pecado, son marcas de crueldad, de un sistema que castiga el amor y llama virtud a la mutilación». Se vistieron en silencio, y el pescador las guió por caminos secundarios hacia Quiroga, evitando las rutas principales donde los guardias del convento seguramente estarían buscando. El camino era largo y difícil, serpenteando entre bosques de pinos y campos de maíz recién sembrados. Llegaron al embarcadero cuando el sol estaba alto. El barco era una embarcación pequeña, pero resistente, construida para navegar por el lago hasta conectar con los ríos que llevaban hacia la costa. El capitán, un hombre de origen español con cicatrices de viruela en el rostro, las miró con desconfianza. «¿Estas son las que necesitan pasaje?», preguntó al pescador. «Sí, y he pagado bien por su discreción». El capitán gruñó, pero asintió. «Suban, partimos en 1 hora». María de los Ángeles y Sor María Inés subieron al barco, ocultándose en la bodega entre barriles de pescado salado y maderas aromáticas. El olor era abrumador, pero representaba su libertad. Mientras el barco se preparaba para zarpar, María de los Ángeles miró por una rendija en las tablas de la cubierta. Podía ver el pueblo de Pátzcuaro en la distancia, y más allá, en lo alto de la colina, el convento de Santa Clara. Sus muros grises parecían más pequeños desde aquí, menos imponentes.
Ya no era su prisión. El barco comenzó a moverse, sus velas atrapando el viento del lago. Se alejaban, dejando atrás una vida de secretos y dolor. Pero María de los Ángeles sabía que la libertad tendría un precio. La Iglesia no olvidaba. La Iglesia no perdonaba. Y tarde o temprano tendrían que enfrentar las consecuencias de su escape. El viaje en barco duró 3 días. Navegaron por el lago de Pátzcuaro hasta llegar al río Lerma, y de allí continuaron hacia el sureste, remando contra corrientes turbulentas y esquivando bancos de arena. El capitán resultó ser un hombre de pocas palabras, pero decente. Les permitió dormir en la bodega y les dio raciones de tortillas secas y frijoles. Durante las noches, mientras el barco se mecía suavemente anclado en alguna cala segura, María de los Ángeles y su madre hablaban en susurros. Sor María Inés, quien ahora insistía en ser llamada simplemente Inés, le contó la historia completa de su caída. Había sido apenas una muchacha de 18 años cuando entró al convento, forzada por su familia después de que el padre Sebastián, un sacerdote carismático de 30 años, la sedujera con promesas de amor eterno. Cuando quedó embarazada, el sacerdote negó todo, y la familia de Inés, temiendo el escándalo, la obligó a tomar los votos. El bebé sería criado en secreto en el convento, y nadie fuera de sus muros sabría jamás la verdad. Durante años, decía Inés con voz quebrada, vi a ese hombre celebrar misa, dar sermones sobre la pureza y el pecado, mientras yo cargaba sola con la culpa. Él fue ascendido, eventualmente enviado a la Ciudad de México a una parroquia importante. Yo fui condenada a vivir una mentira. ¿Y nunca pensaste en escapar antes?, preguntó María de los Ángeles. Todos los días, respondió su madre. Pero el miedo me paralizaba. Miedo a la condenación, miedo al castigo, miedo a lo que te haría a ti si fallaba. Creía que mantenerte a salvo dentro del convento era lo mejor que podía hacer por ti. Estaba equivocada. María de los Ángeles tomó la mano arrugada de su madre. No estabas equivocada, sobreviviste de la única manera que podías, pero ahora estamos libres, podemos empezar de nuevo. El tercer día llegaron a un pequeño puerto fluvial cerca de Veracruz. El calor húmedo de la costa era sofocante después del clima templado de las montañas de Michoacán. El aire olía a sal, pescado y el dulzor empalagoso de la caña de azúcar de las plantaciones cercanas. El capitán las dejó en el muelle con una advertencia. Tengan cuidado, esta es una ciudad de comercio y pecado. 2 mujeres solas no durarán mucho sin protección. Inés agradeció y le dio lo único de valor que tenía, el crucifijo de plata que había llevado colgado al cuello durante 20 años. El capitán lo aceptó con un gesto de respeto. Veracruz era un asalto a los sentidos para María de los Ángeles, quien nunca había visto nada más allá de los muros del convento y las calles tranquilas de Pátzcuaro. Aquí, las calles estaban atestadas de gente de todas las razas y orígenes, españoles con sus ropas finas, indígenas que vendían artesanías, africanos esclavizados cargando mercancías, mestizos que pregonaban sus servicios. Los edificios eran coloridos, pintados en tonos de amarillo, azul y rosa, con balcones de hierro forjado desde donde las mujeres observaban el bullicio de abajo. Caminaron por las calles, sintiendo las miradas de los hombres sobre ellas. Inés mantenía la cabeza baja, su instinto de monja aún presente después de tantos años. Pero María de los Ángeles caminaba con la cabeza en alto, maravillada y aterrorizada a partes iguales. Necesitaban encontrar trabajo y refugio. El dinero que el pescador purépecha les había dado se agotaría pronto. Preguntaron en varias posadas, pero todas rechazaron a 2 mujeres sin referencias ni protector masculino. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse, una mujer mayor que vendía tamales en la calle se apiadó de ellas. Hay una casa en el barrio de La Huaca,
dijo en voz baja. La dueña se llama Doña Esperanza. Acoge a mujeres en situaciones difíciles. No hagan preguntas sobre cómo se gana la vida, y ella no hará preguntas sobre su pasado. Siguieron las indicaciones hasta llegar a una casa de 2 pisos con paredes de estuco rosa desteñido. La puerta estaba abierta y desde dentro venía el sonido de risas femeninas y música de guitarra. Una mujer de unos 50 años, con abundante cabello negro recogido en un moño elaborado y vestida con un vestido de seda roja que revelaba más de lo que cubría, salió a recibirlas. Sus ojos, aunque rodeados de arrugas, eran penetrantes e inteligentes. ¿Buscan trabajo?, preguntó directamente. Inés titubeó, pero María de los Ángeles habló. Buscamos refugio y estamos dispuestas a trabajar honestamente por ello. Doña Esperanza las estudió durante un largo momento. Veo que vienen huyendo de algo, no me importa qué. Aquí todas tenemos pasados que preferimos olvidar, señaló sus ropas de campesinas. Pero esas ropas no engañan. Tienen manos que nunca han trabajado la tierra. Postura de mujeres educadas. ¿Monjas fugitivas? No tenía sentido mentir. Inés asintió. Doña Esperanza rió, un sonido sorprendentemente musical. Bueno, eso es nuevo. Generalmente recibo a esposas maltratadas o muchachas embarazadas abandonadas. Nunca a religiosas. Se volvió hacia su casa. Entren, les daré habitación y comida a cambio de trabajo. Pero que quede claro, esta es una casa de tolerancia. Mis chicas atienden a caballeros con dinero. No les pediré que hagan ese tipo de trabajo si no quieren, pero tendrán que ayudar en la cocina, la limpieza y atender el bar. Era una propuesta que hubiera horrorizado a cualquiera con un pasado religioso. Pero Inés, después de años de hipocresía eclesiástica, solo sintió un cansancio profundo. «Aceptamos», dijo. Los primeros días en la casa de Doña Esperanza fueron una educación en la realidad del mundo. María de los Ángeles aprendió que las mujeres que trabajaban allí no eran las pecadoras depravadas que los sermones del convento describían. Eran mujeres que habían sido abandonadas por sus maridos, violadas y expulsadas de sus familias, o simplemente demasiado pobres para sobrevivir de otra manera. Algunas tenían hijos que alimentar, otras simplemente no habían tenido otra opción. Una de ellas, Josefa, una mestiza de 25 años con ojos tristes y una cicatriz que recorría su mejilla izquierda, se hizo amiga de María de los Ángeles. «¿Por qué huiste del convento?», preguntó una noche mientras ayudaban a limpiar el salón después de que los clientes se hubieran ido. «Porque descubrí que mi vida entera había sido una mentira», respondió María de los Ángeles, «y porque quería ser libre». Josefa rió amargamente. «¿Libre? Mira dónde estamos. ¿Esto es libertad? ¿Vender nuestros cuerpos para sobrevivir? ¿Escondernos de la iglesia que nos condena y de las autoridades que nos persiguen? Al menos aquí puedo tomar mis propias decisiones», dijo María de los Ángeles. «Puedo hablar sin pedir permiso, pensar sin sentir culpa, amar sin castigo». ¿Amor? Josefa la miró con escepticismo. El amor es lo que nos metió a todas en problemas, pero a pesar del cinismo de Josefa, María de los Ángeles encontró una forma extraña de esperanza en esa casa. Las mujeres allí se cuidaban unas a otras, compartían sus escasos recursos, se defendían de clientes violentos. Era una especie de hermandad, no muy diferente de la que se suponía que existía en el convento, pero esta era real, basada en la solidaridad en lugar del dogma. Inés, por su parte, trabajaba en la cocina, preparando las comidas para las chicas. Había encontrado en la cocina una especie de paz, un ritmo de trabajo que la calmaba. Pero María de los Ángeles notaba cómo su madre se estremecía cada vez que pasaban cerca de una iglesia, cómo sus labios se movían en oraciones silenciosas en momentos de estrés. 20 años de condicionamiento no se borraban fácilmente.
3 meses después de su llegada a Veracruz, las cosas se complicaron. Un grupo de funcionarios de la Inquisición llegó a la ciudad, buscando a herejes y apóstatas. Tenían una lista de fugitivos, y entre ellos estaban los nombres de Sor María Inés de la Santísima Trinidad y la novicia María de los Ángeles, fugadas del convento de Santa Clara en Pátzcuaro. Doña Esperanza las llamó a su habitación privada, su rostro serio. «Tengo contactos en la administración colonial», dijo. «Me han informado que los inquisidores están haciendo redadas en casas sospechosas. Vendrán aquí eventualmente. Tenemos que sacarlas de la ciudad». «¿A dónde podemos ir?», preguntó Inés, su voz teñida de desesperación. «Tengo un amigo, un comerciante que viaja regularmente a Oaxaca. Puede llevarlas escondidas en su caravana. Desde allí podrían llegar a la costa del Pacífico. Quizás tomar un barco hacia el sur, donde el alcance de la Inquisición es menos firme». Esa noche prepararon su partida. Las otras mujeres de la casa les dieron lo que podían: un poco de dinero, ropa, comida para el viaje. Josefa le dio a María de los Ángeles un pequeño cuchillo. «Para protegerte», dijo simplemente. Pero antes de que pudieran partir, las puertas de la casa se abrieron con estruendo. Guardias entraron violentamente, liderados por un inquisidor vestido de negro, su rostro pálido y ascético enmarcado por una barba rala. Detrás de él venía alguien que hizo que la sangre de María de los Ángeles se helara, la Madre Superiora del convento de Santa Clara. «Ahí están», declaró la Madre Superiora, señalándolas con un dedo acusador. «Las apóstatas que profanaron nuestro convento sagrado». Los guardias las rodearon. María de los Ángeles buscó el cuchillo que Josefa le había dado, pero su madre la detuvo con una mirada. El inquisidor se adelantó, desenrollando un pergamino. «Inés Rodríguez de la Torre, anteriormente conocida como Sor María Inés de la Santísima Trinidad, estás acusada de romper tus votos sagrados, de apostasía y de corromper a una novicia bajo tu cuidado. María, conocida como María de los Ángeles, estás acusada de complicidad en estos crímenes. Ambas serán llevadas ante el Tribunal del Santo Oficio para ser juzgadas». «¡No son crímenes!», gritó María de los Ángeles. «El único crimen fue forzar a mi madre a una vida de mentiras, separarla de su hija, castigarla por ser humana». El inquisidor la miró con desprecio. «La arrogancia de la juventud. Aprenderás humildad en las celdas de la Inquisición». Pero antes de que los guardias pudieran llevarlas, doña Esperanza se interpuso. «Estas mujeres están bajo mi protección. No pueden llevárselas sin una orden firmada por el virrey». El inquisidor sonrió fríamente. «Tengo esa orden». Mostró otro pergamino, sellado con el sello virreinal. Doña Esperanza lo examinó y su rostro se endureció. Sabía que no podía hacer nada más. Mientras los guardias las sacaban de la casa, María de los Ángeles vio a las otras mujeres mirándolas con rostros sombríos. Josefa tenía lágrimas en los ojos. Sabían lo que significaba caer en manos de la Inquisición. Fueron llevadas a través de las calles de Veracruz, esposadas y escoltadas como criminales peligrosas. La gente se detenía a mirar, algunos con lástima, otros con satisfacción religiosa. Fueron encerradas en las celdas del Santo Oficio, habitaciones pequeñas y húmedas que olían a moho y desesperación. Pasaron semanas esperando el juicio. Inés cayó enferma, la humedad y el frío de la celda agravando una tos que había desarrollado en el viaje. María de los Ángeles la cuidaba lo mejor que podía, pero los recursos eran escasos. Finalmente llegó el día del juicio. Fueron llevadas ante un tribunal compuesto por 3 inquisidores, hombres de mediana edad, con rostros que no mostraban compasión ni duda. La sala estaba llena de espectadores, muchos de ellos clérigos, ansiosos por ver el castigo de las apóstatas. La Madre Superiora testificó primero, describiendo con detalle cómo Sor María Inés había corrompido a una novicia inocente.
cómo había roto sus votos sagrados, cómo había huido cobardemente en la noche. Luego fue el turno de Inés de defenderse. Se puso de pie con dificultad, su cuerpo debilitado por la enfermedad, pero su voz era firme. «No niego que rompí mis votos», dijo. «Pero esos votos fueron tomados bajo coacción, no por devoción. Fui obligada a entrar al convento para esconder un embarazo, resultado de ser seducida por un sacerdote que nunca enfrentó consecuencias. Durante 17 años fui forzada a criar a mi propia hija sin poder reconocerla, castigada diariamente por el pecado de amar. Si eso es apostasía, entonces soy culpable. Pero el verdadero pecado es un sistema que separa a madres de hijas, que castiga a las mujeres por la debilidad de los hombres, que llama santidad a la crueldad». Un murmullo recorrió la sala. El inquisidor principal golpeó su mazo exigiendo silencio. «¿Niegas entonces la autoridad de la Santa Madre Iglesia?», preguntó. «No niego a Dios», respondió Inés. «Niego que ustedes hablen en su nombre cuando cometen estas atrocidades». El veredicto fue rápido. Ambas fueron declaradas culpables. La sentencia de Inés: ser quemada en la hoguera como apóstata impenitente. La sentencia de María de los Ángeles: reclusión perpetua en un convento de clausura estricta, donde pasaría el resto de sus días en penitencia. La noche antes de la ejecución, María de los Ángeles fue permitida ver a su madre una última vez. Se encontraron en la celda, abrazándose mientras las lágrimas corrían libremente. «Lo siento», sollozaba María de los Ángeles. «Todo esto es mi culpa. Si no hubiera encontrado ese diario, si no hubiera insistido en saber la verdad». «No», la interrumpió Inés, tomando el rostro de su hija entre sus manos. «No te arrepientas de buscar la verdad. No te arrepientas de querer ser libre. Eso es lo único bueno que he hecho en mi vida, darte ese anhelo de libertad. Pero van a matarte», lloró María de los Ángeles. «Mi cuerpo morirá», dijo Inés suavemente, «pero moriré sabiendo que te dije que te amo. Moriré sabiendo que, aunque sea por unos breves meses, fuimos madre e hija abiertamente. Eso vale más que una vida entera de mentiras». Se abrazaron hasta que los guardias vinieron a separarlas. Al día siguiente, María de los Ángeles fue forzada a presenciar la ejecución desde una ventana con barrotes. Vio cómo llevaban a su madre a la plaza principal de Veracruz, donde una pira de leña había sido construida. La multitud se había reunido, algunos gritando insultos, otros orando en silencio. Inés fue atada a un poste en el centro de la pira. Incluso desde la distancia, María de los Ángeles podía ver que no lloraba. Su rostro estaba sereno, casi en paz. El inquisidor principal leyó los cargos y la sentencia una vez más, dando a Inés una última oportunidad de retractarse. Ella negó con la cabeza. «Mi única confesión», gritó con la poca fuerza que le quedaba, «es que amé a mi hija más que a cualquier doctrina. Si eso me condena, acepto mi condena con orgullo». Las antorchas fueron acercadas a la leña. El fuego comenzó a arder, las llamas creciendo rápidamente. María de los Ángeles cerró los ojos, incapaz de seguir mirando, pero no podía bloquear los sonidos, el crepitar del fuego, el murmullo de la multitud. Y entonces algo extraordinario sucedió. Desde la multitud, una voz comenzó a cantar. Era una mujer purépecha, vendedora de flores en el mercado. Cantaba en su lengua nativa, una canción antigua sobre la libertad y el sacrificio. Pronto, otras voces se unieron, mujeres mestizas, indígenas, incluso algunas españolas pobres. Cantaban ahogando los gritos de los fanáticos religiosos. El inquisidor ordenó silencio, pero las voces solo se hicieron más fuertes. Era un acto de desafío silencioso, una manera de honrar a una mujer que había pagado el precio definitivo por atreverse a amar, a ser libre.
Cuando el fuego finalmente se apagó, María de los Ángeles fue llevada de regreso a su celda. Iba a ser trasladada a un convento en Oaxaca, más severo incluso que el de Pátzcuaro, donde pasaría el resto de sus días en aislamiento. Pero esa noche, mientras yacía en su celda, escuchó un ruido. La pequeña ventana de su celda, que daba a un callejón, fue forzada desde afuera. Josefa apareció acompañada de doña Esperanza y varias de las otras mujeres de la casa. «¡Rápido!», susurró Josefa. «No tenemos mucho tiempo». La ayudaron a salir por la ventana. Afuera había un caballo esperando. Doña Esperanza le dio un bolso con dinero y provisiones. «Ve al sur», dijo. «Hay comunidades en las montañas de Oaxaca, pueblos zapotecas donde la iglesia tiene poco poder. Podrás esconderte allí, vivir libre». «¿Por qué hacen esto?», preguntó María de los Ángeles aún aturdida. «Porque tu madre nos recordó que hay cosas por las que vale la pena luchar», respondió Josefa. «La libertad, el amor, la verdad». María de los Ángeles las abrazó rápidamente y montó el caballo. Mientras cabalgaba fuera de Veracruz, dejando atrás las calles iluminadas por antorchas, pensó en su madre, en su sacrificio, en las palabras que habían compartido. No permitiría que ese sacrificio fuera en vano. Meses después, María de los Ángeles vivía en una pequeña aldea zapoteca en las montañas de Oaxaca. Había aprendido el idioma, había aprendido a trabajar la tierra, había encontrado una comunidad que la aceptaba sin hacer preguntas. Y cada año, en el aniversario de la muerte de su madre, encendía una vela, no en una iglesia, sino al aire libre, bajo las estrellas, y cantaba la canción purépecha que había escuchado aquel terrible día, la canción sobre libertad y sacrificio. Porque Inés Rodríguez de la Torre, la monja que crió a su hija en secreto durante 17 años, que fue castigada por el crimen de amar, que prefirió morir libre que vivir encadenada, merecía ser recordada, no como una pecadora, no como una apóstata, sino como lo que realmente era, una madre que amó más allá de lo permitido, una mujer que desafió un sistema opresivo, un espíritu libre que pagó el precio definitivo por su libertad. Y en las montañas de Oaxaca, donde el viento llevaba historias de generación en generación, las mujeres contaban su historia. La historia de la monja que eligió el amor sobre la obediencia, la verdad sobre la mentira y la libertad sobre la vida misma. Su historia se convirtió en un susurro de esperanza para todas las mujeres atrapadas, silenciadas, oprimidas. Un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, incluso bajo el peso de instituciones que parecían todopoderosas, la llama de la libertad nunca podía ser completamente extinguida. Mientras existiera una sola persona dispuesta a luchar por ella, a sacrificarse por ella, a recordarla, la libertad viviría. Y María de los Ángeles, la hija que finalmente conoció a su madre solo para perderla, pasó el resto de sus días asegurándose de que esa llama siguiera ardiendo, no en las hogueras de la Inquisición, sino en los corazones de quienes se atrevían a soñar con un mundo mejor. Un mundo donde las madres pudieran amar a sus hijas abiertamente, donde las mujeres fueran dueñas de sus propias vidas, donde la verdad importara más que el dogma y donde la libertad no fuera un pecado, sino un derecho sagrado. Ese fue el legado de Inés, y ese fue el regalo que María de los Ángeles le dio al mundo.